Así que nosotros lo único que podemos Me está es estar... descubriendo, a mí me está descubriendo un mundo. Lo único que podemos es darle las gracias por ser reincidente y por aceptar nuestras propuestas y bueno, por venir aquí a aclararnos un poco todas estas cosas de la ciencia que para algunas de nosotros es, bueno, para mí por lo menos es un misterio. Y nada, nos va a hablar, como ya sabéis, de medio tiempo, va a ir sobre la teoría de la relatividad. Ah, mira, justamente, buenas. Y bueno, yo solamente deciros que es nuestra última convocatoria, nuestra última actividad este curso. Ya sabéis la dificultad para venir ya por las tardes, el calor, la playa, una serie de cosas. Habíamos lanzado por ahí la propuesta de la visita a los museos de Málaga, pero no ha tenido un eco suficiente, así que bueno, la vamos a dejar. Si en un momento dado en otra planificación entrara, pues la retomaríamos, pero los museos siguen estando ahí. Así que nada, pues dar las gracias por todo el año que hemos estado aquí trabajando mentalmente con todos los temas que hemos propuesto. Y nada, y si tenéis ideas o propuestas para el año que viene, pues pasadlas y ya pues veremos a ver las que se pueden ir concretando, ¿eh? Haremos una asamblea y desde luego recuerdo que quien no sea socia o socio pues lo puede hacer. Así que nada, vamos a dejar a Hugo, que Hugo nos guíe por ese camino intrincado. Venga. Mirad, para mí es un poco un reto esto, porque pretendo, de verdad que pretendo que entendáis qué es la teoría de la relatividad. Piensa primero de la ESO. ¿Vale? No, porque hay ideas que nosotros tenemos muy interiorizadas y que no son tal y como nosotros lo habíamos pensado. Y fijaros que hay una cosa muy importante, que en la relatividad se utiliza la lógica y no el sentido común. Así que esto es... Y no es lo mismo la lógica que el sentido común. El sentido común es lo que tú ves todos los días, que sucede todos los días. No sabes por qué, pero sucede todos los días y tú dices, pues esto va a suceder. Pero la lógica no. ¿Vale? Fijaros, esto surge a finales del siglo XIX, cuando ya la física decían que se había acabado, ya estaba todo descubierto, pero se dieron cuenta que había una pequeña discrepancia entre lo que eran las leyes de Newton y las partículas y lo que eran las leyes de Maxwell y las ondas. ¿Vale? No sé si sabéis lo que es una partícula y una onda, pero si no lo digo por encima un momentito. Mira, según las leyes de Newton había un principio de relatividad que se llamaba de Galileo, que lo que decía pues que las leyes de la mecánica son las mismas para toda la gente que se mueve a velocidad constante. Eso suena raro, pero es tan fácil como decir que si yo voy montado en un barco y el barco siempre se mueve a la misma velocidad y va recto, yo no me doy cuenta si se está moviendo o no. De hecho, si yo le quitara las ventanas, yo no me daría cuenta, a no ser que frene el barco o que acelere, yo no me doy cuenta. De hecho, cuando yo estoy en un avión, tiro una bola y la bola me vuelve a caer aquí en la mano. Mientras que si yo estuviese fuera del avión, yo lo que debería ser una parábola. Pues eso es lo que vi. Entonces, otra cosa muy importante, y esto sí que lo tiene todo el mundo muy interiorizado, el tiempo es absoluto, ¿verdad? El tiempo es el mismo para cada uno de los que estamos aquí. Si uno tiene 5 años, el otro han pasado 5 años para el otro, y siempre eso será así, pues ya veremos que no. La ley de adición de velocidades, que es una cosa muy importante, que cuando, por ejemplo, cuando hay un choque entre dos vehículos, si uno va a 50 y otro viene a 50, el choque, cuando uno respecto a otro, ese choque lo ve como si fuera a 100 km por hora. Eso se le llama la adición de las velocidades. Y por último, lo que os acabo de decir, para las leyes, para lo que era Newton, no existe el reposo absoluto. Yo no soy capaz, por medio de experimentos, de saber si me estoy moviendo o no. Yo no sé si os habrá pasado cuando estéis en un tren, que no sabéis si el tren se está moviendo el otro, parece que os estáis moviendo vosotros. Eso no se puede descubrir. Pero por otro lado, con las ondas no pasa eso. Y además, eso tiene que ver también con la ley de Maxwell, que descubre que la luz es una onda electromagnética, pero con las ondas, ¿qué ocurre? Fijaros, porque hay un ejemplo que parece un poquito tonto, que es un pequeño insecto en el agua, y empieza a mover sus patitas. Esa perturbación se va agrandando y se va expandiendo a través de esas ondas, de esos círculos concéntricos, ¿vale? Eso es lo que consideramos una onda. Pues fijaros que aunque ese bichito se vaya moviendo, esas ondas a lo mejor se van desplazando y ya no son concéntricas, pero la velocidad a la que se expande siempre es la misma.
¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros entonces sí que podemos medir si nos estamos moviendo o no. Y eso fue algo que decían, pues esto es raro. Entonces, o la mecánica de Newton está bien, o la de Maxwell es la que está bien, o tratamos de una forma una y de otra forma otra. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que empezaron a decir, bueno, pues si hay un reposo, si existe el reposo absoluto, vamos a medirlo. Y está el famoso experimento de Michelson y Morley. Y lo que hizo prácticamente fue decir, vale, mirad, hay una cosa que no os he dicho. Las ondas, hasta ese momento, las ondas necesitan un medio material para moverse. Cuando yo estoy hablando ahora mismo, el sonido se está transmitiendo a través del aire. Cuando yo tiro una bolita en el agua, se transmite a través del agua. Entonces se pensaba en aquel momento que las ondas tenían que transmitirse a través de algún medio. Pero la luz, que se había descubierto que era una onda por una serie de experimentos, decían, ¿y la luz en qué medio se está moviendo? Porque la luz viene del Sol y eso es prácticamente vacío. Dice, pues debe haber algo que le llamaron el éter, y dice, a través de él, pues se tiene que estar moviendo. Todos estaban muy descontentos porque el éter era una cosa muy rara, es decir, una cosa que apenas que no éramos capaces de notarlo, pero tenía que ser muy denso, porque sabían que las ondas, cuanto más denso es el material, más rápido tienen que desplazarse. ¿Y cómo va a ser una cosa que, imaginaros, una cosa como el plomo y que no la seamos capaces de detectarla? Estamos muy descontentos con esta historia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los físicos no se quedan tranquilos y dicen, bueno, pues si no sabemos detectar el éter, pero si vamos a poder detectar la velocidad de la luz, la velocidad de la Tierra con respecto al éter. Y entonces hicieron el experimento de Michelson-Morley, básicamente era que si yo estoy subido en un tren y yo tiro una piedra, se suman las velocidades, ¿no? Pues entonces digo, si yo estoy en la Tierra y le doy una linterna, enciendo la luz, digo, la velocidad de la luz, que normalmente es 300.000 km por segundo, tiene que cambiar, o bien a más o bien a menos. Y empezaron a hacer mediciones. Y tras hacer un montón de mediciones, siempre la velocidad de la luz era c, es decir, aproximadamente 300.000 km por segundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues fijaros que aquí hay solo dos posibles explicaciones. Una, que la Tierra no se mueve. Y dicen, ¿cómo que la Tierra no se mueve? Dice, bueno, a lo mejor es que hemos tenido mala suerte y justamente hoy que lo hemos medido, pues es que la Tierra está justamente en un momento en que está parada. Vamos a medir en otros momentos, pero la velocidad siempre era cero. ¿Y cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad, la única, es que la velocidad de la luz es siempre c. Es siempre independiente de que me esté moviendo o no. Siempre va a ser c. 300.000 km por segundo. Una vez que están aquí, una vez que estamos en esto, por otro lado, había un chaval que estaba trabajando, que además no estaba trabajando ni siquiera en ningún tipo de universidad, sino que estaba en una fábrica de patentes y estaba desconectado de todo el mundo académico. También a lo mejor ese punto, esa desconexión le dio un punto de irreverencia y se le ocurrieron esas ideas que a lo mejor dentro del ámbito académico no se le habrían ocurrido. Pero él, y además no estaba trabajando él no conocía todavía el experimento de Michelson-Morley, él lo único que estaba estudiando era el electromagnetismo. Y en el electromagnetismo, para contarlo fácilmente, si yo tengo dos cargas, que tienen dos partículas cargadas con la misma carga, se repelen con una fuerza determinada cuando están quietas. Pero cuando se mueven, además de esa carga, aparece lo que se llama una fuerza magnética, que lo que hace es que las atrae un poco, entonces la fuerza parece menor. Y Einstein decía, esto no puede ser. No puede ser que si yo estoy quieto tengo una fuerza y si yo me estoy moviendo tengo otro tipo de fuerza. Esto tiene que estar mal. De hecho, su famoso artículo donde se introdujo la relatividad, fijaros cómo se llamaba, sobre electrodinámica de cuerpos en movimiento. Él no estaba estudiando. Ahora sí que justo antes de empezar este artículo ya se había oído hablar del experimento de Michelson. Einstein dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para solucionar este problema? Y él siempre pensó que el tiempo era sospechoso. ¿Y qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es a ver cómo mido el tiempo, de qué forma tengo que medirlo. Él decía, bueno, los relojes, ¿qué es un reloj? Un reloj, un dispositivo que aprovecha algún fenómeno que es periódico, que se repite, y el problema no es la precisión, sino cómo utilizamos los relojes. Y hay una serie de conceptos que son muy importantes, el antes, el después y la simultaneidad.
cuando los sucesos son simultáneos. Y después daros cuenta que siempre existe una ambigüedad a la hora de medir el tiempo, porque la luz tarda un tiempo en llegar. Cuando nosotros vemos una señal, esa luz tarda un tiempo en llegar a nosotros, y a lo mejor cosas que nosotros estamos viendo que son simultáneas no lo son en realidad. ¿El qué digo? Pues vamos a sincronizar, vamos a utilizar un sistema común de relojes, y es como coger los relojes y digo, yo pongo un reloj aquí en horas, ahora pongo otro reloj ahí en horas, pongo otro reloj ahí en horas. Entonces, en el momento que caigan dos rayos, me marcan la misma, si marcan la misma hora, es que esos dos sucesos han sido simultáneos. Pero a la hora de sincronizar relojes, para que veáis qué complicado es esto, dice, ¿cómo sincronizo yo relojes? Digo, una forma es coger yo los relojes, los tengo todos aquí preparaditos y después traslado este reloj al otro lado. Pero lo que yo no sé es si al trasladar yo voy a cambiar, a modificar las condiciones del reloj, que de hecho se modifican. Y dice, pues yo lo que voy a hacer es hacerlo por medio de señales luminosas. Si yo me sitúo en medio y salen dos señales y me llegan a la vez, quiere decir que esos dos sucesos son simultáneos. Y entonces, una vez que yo voy midiendo, tengo ya todos los relojes preparados y ya puedo medir. El problema está en cuando el otro observador está en movimiento. ¿Y qué es lo que nos ocurre? Bueno, se me ha olvidado esto. Una cosa muy importante, eso con el tiempo. Y la simultaneidad es muy importante cuando yo estoy midiendo distancias en movimiento. Y ahí hay un ejemplo, fijaros. Si veis este pececito, para medir la longitud del pececito yo tengo que medir simultáneamente la boca y la cola. Simultáneamente, porque si no, fijaros, si yo mido en un momento la cola y en otro momento lo que es la boca, ya no estoy midiendo la longitud del pececito. Luego, el concepto de simultaneidad es fundamental cuando yo estoy midiendo algo en movimiento. La mecánica lo que estudia la velocidad, la fuerza, las energías. Y entonces, cuando Einstein introduce sus dos postulados, lo que dice cambia la palabra mecánica por la física, es decir, el electromagnetismo, también todos los errores tienen que funcionar tanto para el electromagnetismo como para la mecánica. Y lo segundo, la velocidad de la luz en el vacío constante. Y esto es realmente brutal. ¿Por qué? Porque mirad, antes os dije que cuando los coches chocaban, si iban a 50 y 50 sumaban 100. Pues con la luz no pasa eso. Si la luz va a 0,75 más 0,75, debería dar 1,5 por C, pues no, da C. Y fijaros la formulita del lado. C más C es igual a C. Es como decir 2 es igual a 1. Entonces, fijaros que eso está en contra del sentido común. Entonces, pero él dice, esto se hace mucho en matemáticas, se parte de unos axiomas y a partir de ahí se saca una teoría, pues lo mismo pasa con la física. Y a partir de estos dos postulados, así se tiene que construir una nueva física. ¿Y qué pasa ahora? Pues que ahora me gustaría proyectar el vídeo y vamos a ver. ¿Y se ve aquí? Pues venga. No, pero ahora no estoy en presentación, no me voy a presentación. Este es un experimento, ¿está funcionando o no? Está parado. Ahí. Es el Lorentz, lo que viene, y otro Einstein. Fijaros que lo que vamos a ver es que Einstein va a soltar un pulso de luz. Fijaros que se está centrado en Einstein y fijaros que es asimétrico con respecto a Lorentz. Esto va a ser muy importante. En cambio, si el que emite el destello de luz es Lorentz, fijaros que va a estar centrado con respecto a él, mientras que Einstein es el que está desplazado. Esto se va a repetir, uno lo repite, pero ellos son muy listos y dicen, bueno, pero nosotros que esto queremos medirlo. Y esto que se repite como antes, para que veáis que ahora cuando el destello parte por Einstein, es simétrico respecto a él, pero está desplazado. Ellos dicen, pues venga, vamos a medir con unos detectores a ver cómo se está desplazando la luz para ver si el proceso es simultáneo o no. Tiene un detector ahí y pone otro Lorentz en el otro lado. Y ahora en el momento que el tren pasa justamente delante de los dos banderines, hay un destello de luz por parte de Einstein. Y fijaros qué ocurre.
el suceso que es simultáneo para Einstein no es simultáneo para Lorentz. Y ahora al revés. Fijaros que ahora cuando el pulso lo hace Lorentz, el que es simultáneo para Lorentz no es para Einstein. Esto es absolutamente brutal. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí lo que hace es repetir para que se vea un poquito más despacio. Primero ahí, simultáneo para Einstein, y después el segundo Barberin de Lorentz. Pero fijaros que cuando cambia, incluso cambia el orden de temporalidad de los dos sucesos. Para Einstein primero es este y segundo es el otro. ¿Por qué digo que esto es realmente brutal? Porque entonces el tiempo también va a depender del estado de movimiento en que se encuentre el otro observador. El tiempo no es absoluto. El tiempo no pasa exactamente igual para todo el mundo. Hay un tiempo para cada observador. Y eso es lo que estaba diciendo. Y si el tiempo es relativo, antes vimos que para medir longitudes en movimiento tienen que ser simultáneas. Y si la simultaneidad es relativa, la longitud también va a ser relativa. Las longitudes no son iguales para todos los observadores. Eso lo cambia todo. Porque ahora, fijaros que viene este experimento de él. Este es el famoso experimento de la dilatación del tiempo. Aquí, por favor, si no entendéis algo, preguntadme, porque esta es la clave de todo. Y es algo muy sencillito, ¿vale? Mirad, voy a acercarme aquí, me gusta más. Esto es un reloj de luz. Después voy a poner un vídeo para que entendáis, para que se vea esto más bonito. Esto es un reloj de luz. Lo que hace es como tengo un fotón que hace tic, tac, tic, tac. Cuando está quieto, recorre esta distancia. Yo estoy en una nave y si estoy dentro de la nave, esta es la distancia que yo veo recorrer. Pero si alguien está fuera de la nave y la nave se va desplazando hacia allá, hace tic, tac, tic, y fijaros que la distancia que recorre no es la misma, ¿verdad? Vamos a verlo aquí, fijaros, aquí el reloj ve, esta es la distancia vertical, y además no solo eso, sino que cuanto a mayor velocidad vaya, más distancia va recorriendo. Pero no olvidemos que el segundo postulado de Einstein decía que la velocidad es c, y siempre es c, la luz no se puede mover a otra velocidad. Luego, si aquí la distancia es más corta, esto se mide como c por t. Aquí tardará más tiempo que de aquí a aquí, ¿verdad? Tardará porque esto tiene, aquí se ve más claro. La distancia que tiene que recorrer de aquí a aquí es mayor que la distancia que tiene que recorrer de aquí a aquí. Y si se mueve a velocidad c, que es siempre la misma, pues la conclusión es brutal. El tiempo que mide este observador cuando está midiendo el reloj de tiempo del hombre que se está moviendo, parece que el tiempo se dilata. Parece que se está moviendo más despacio. Y eso es lo que quiero que se vea aquí. A ver si tengo suerte. ¿No tengo suerte? De manera. No sale el vídeo. Ya lo único que me queda por hacer es otro truco. Ah, pero ahora no se ve. Tengo que salirme otra vez, ¿verdad? De la presentación. ¿Cómo me salgo de aquí otra vez? Minimiza, ¿no? Dar escape minimiza. ¿Cómo me salgo de la presentación? Pues este es el experimento que estábamos viendo. Es un reloj de luz. Es el reloj de luz de Lorentz, que está en movimiento en una plataforma. Y esto es lo importante, mirad. La velocidad el espacio que mide va a ser c por el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. Y fijaros qué ocurre cuando lo vemos desde fuera. La distancia que recorre el rayo de luz es mucho mayor. Luego el tiempo que tarda para recorrer eso es mayor.
Y fijaros que entonces se produce lo que se llama la dilatación del tiempo. Fijaros cómo ahora en la imagen que viene ahora se ve que el reloj de Lorentz va más despacio, ¿verdad? Pues eso es un efecto que además no es algo que nos parezca que puede ser algo que sea un efecto, ¿cómo diría yo? No me sale la palabra. Ahora Visual. sí, que sea, no, perdona. Mira, y una cosa muy importante. Además, si queremos nosotros saber cómo varía, cuantitativamente, cómo varía ese tiempo, fijaros que la única matemática que está utilizando es el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras es capaz de hallar la relación entre el tiempo de una persona que se está moviendo y otra persona que está quieta. Aquí eso, las formulitas que os he dicho que son bonitas, ¿eh? Para que las entienda. Sí, pero lo que sí es, no, pero lo importante es ese factor que aparece ahí que se llama factor de Lorentz. Le llamamos por la medio de la letra gamma porque ese factor va a aparecer. Pero vaya, gamma siempre es un valor que es mayor que 1. Lo que me está diciendo es que cuando yo mido el tiempo a alguien que se está moviendo, el tiempo se ha dilatado. Vamos a ver un ejemplo. Si yo estoy mirando a alguien que va en un tren que va a muchísima velocidad, yo él lo veré como si se estuviese moviendo a cámara lenta. Los latidos de su corazón van más lentos, ¿vale? No es una cosa que sea, es algo que es real, que si yo pongo un reloj en su tren y después cuando se para el tren comprobamos los relojes, para él el tiempo ha pasado menos tiempo que para mí. Y eso es algo real y medido. Esto, ya veréis que el experimento es realmente sencillo, pero no va a salir, voy a tener que utilizar el PDF. Vamos a ver PDF. Es que venía otro. Bueno, lo que está diciendo es esto, que el tiempo es relativo, es decir, el tiempo en reposo siempre es el menor de todos los tiempos posibles, pero es lo que se llama un invariante, es decir, si yo estoy quieto y aquí mido un segundo, si yo estoy en el tren que se va moviendo a mucha velocidad, pero yo estoy en el tren, yo con respecto al tren no me estoy moviendo, también eso será un segundo. Pero para el observador que me está viendo, no es un segundo, pueden ser 2, 3 o 5, dependiendo de la velocidad que se esté moviendo el tren. Esto es difícil. Es difícil porque esto está en contra de nuestro sentido común. Para nosotros el tiempo es el mismo para todo el mundo. Y después, también, ya me voy a saltar el vídeo este. Cuando hacemos los cálculos matemáticos con las longitudes, lo que obtenemos es 1 partido gamma. Bueno, lo que está diciendo es que al contrario que el tiempo, las longitudes se contraen. Es decir, cuando yo veo un tren, imaginaros que hay un tren que mide 100 metros, yo lo mido parado y mide 100 metros. Y de pronto lo veo que va a muchísima velocidad, cuando yo lo miro, intento y lo mido, a lo mejor mide 80 metros o 60 metros. Se contraen las longitudes. Y eso es algo que repito que es medible. La pena. Este es el famoso factor de Lorentz, y fijaros que por qué es tan importante el factor de Lorentz. Y ahí es algo que para nosotros no, pero matemáticamente aparece en todas las ecuaciones y va a transformar las ecuaciones, va a transformar este factor. Y fijaros que este factor de Lorentz lo que me está diciendo que el tiempo impropio, el tiempo que medimos cuando algo está en movimiento y el tiempo que yo mido cuando yo estoy en reposo, no es el mismo, es el factor. Y fijaros que cuando la velocidad es 0, el factor vale 1. Pero cuando las velocidades se van haciendo más grandes, fijaros que el factor se va haciendo más grande, y en el caso de que yo fuese a la velocidad c, el factor se hace infinito. Alarma. Cuando aparece un infinito en física, alarma. Seguimos. Bueno, esto hasta ahora, pues son elucubraciones, hasta que sabéis que los científicos, el método científico tiene que demostrar, que yo tengo un experimento donde puedo demostrar que esta teoría es cierta, pues no. Y fijaros que pongo ahí el experimento del muón. Y fijaros el año, 1941. La teoría de la relatividad surgió en 1905. No hubo ningún experimento hasta 1941 para poder intentar corroborar, por eso fijaros que fueron muy injustos con Einstein con el tema de los premios Nobel. Sabéis que no le dieron un premio Nobel ni por la relatividad especial ni por la relatividad general. Se lo dieron por otro artículo de ese mismo año que fue el del efecto fotoeléctrico, pero fijaros que
Y vamos a ver el experimento del muón, que es un experimento muy curioso. Bueno, ¿qué es un muón? Un muón, no os preocupéis, es una partícula que se forma en lo alto de la atmósfera. En realidad es un electrón más pesado, pero que son partículas que se dan en los rayos cósmicos, que cuando impactan en la atmósfera, pues aparece esa partícula, y son partículas que tienen una vida muy corta. Viven 2,2 microsegundos. ¿Vale? Pues mirad, si yo hago un análisis clásico con la teoría de Newton de lo que ocurre, es lo siguiente. Bueno, básicamente la velocidad es igual al espacio partido por tiempo, yo despejo el tiempo sería el espacio partido por la velocidad. Pues si yo hago las mediciones con esos 9.000 kilómetros y esos 0,99, y fijaros que el muón va a hacer al 99,78 de la velocidad de la luz, va casi a la velocidad de la luz, pues el muón tardaría en llegar a la Tierra 30 milisegundos, es decir, si vive solo 2 microsegundos, no le daría tiempo en llegar a la Tierra. Pero de hecho, los muones llegan a la Tierra. Luego, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues ahora tiene que ver lo que es el análisis relativista. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Si yo hago el análisis relativista, es que cuando yo mido la distancia de donde yo estoy a la atmósfera, esa longitud yo la mido parada, eso es lo que se llama una longitud propia. Y el tiempo del muón, si yo estuviese subido en la nave, el muón fuera una nave, si yo fuese con él, el tiempo que yo estoy midiendo cuando voy en esa nave es el tiempo propio, son 2,2 microsegundos. Entonces, ¿qué tiempo se mide de la Tierra? Como el muón se va moviendo, el tiempo que yo mido es el tiempo impropio. Entonces, cuando yo hago los cálculos con esa velocidad, ahí me salen los 33 microsegundos, entonces al muón le da tiempo, porque le ha dado tiempo porque el tiempo se ha dilatado y le ha dado tiempo para que yo lo pueda detectar aquí. Pero es más, si yo me voy ahora al sistema de referencia del muón, ¿qué distancia ha recorrido el muón? El muón, como se va desplazando muy rápidamente, su distancia se ha contraído. Si hacemos los cálculos, la contracción son 596 metros. ¿Y cuánto tarda el muón en recorrer esos 596 metros? 1,99 microsegundos. Quiere decir que ahora mismo este es el primer experimento que nos demuestra que la teoría de la relatividad es cierta. Pero obviamente vosotros diréis, ¿y yo cuándo voy a ver muón? Eso, para que puñeta siga. Pues no, hay un experimento muy curioso que es, bueno, este es el experimento de lo que quería decir, ¿eh? Para el muón se ha cortado el espacio, y en el otro caso es que el tiempo se ha dilatado y por eso le ha dado tiempo a que nosotros podamos medirlo aquí. Pero fijaros que esto es una cosa muy curiosa, GPS. ¿Sabéis qué es el sistema GPS? Son unos sistemas de satélites que se van moviendo que están dando vueltas alrededor de la Tierra, y por triangulación ellos van sacando la ubicación a la que nos encontramos. Nosotros cogemos nuestro móvil y demás. Bueno, pues los satélites se mueven a 14.000 kilómetros por hora. Eso comparado con la velocidad de la luz es una porquería. Pero fijaros que hay una diferencia. En un segundo hay una diferencia de 0,084 nanosegundos, es decir, 0,084 mil millonésima de segundo. Nada. Pero hay una pequeña diferencia. Pues fijaros que en un día, ¿qué puede ocurrir? Si yo multiplico esa cantidad por las 24 horas, por 3.600 segundos y multiplico por la velocidad de la luz, que es brutal, 3 por 10 elevado a 8, nos sale que en un día el error que yo estoy cometiendo, si no hago las rectificaciones de la relatividad, son 2,2 kilómetros. O sea, no funcionarían los GPS, funcionan gracias a que podemos aplicar la teoría de la relatividad. Y además este error es de un 20%, porque en realidad hay 11,5 kilómetros de diferencia, lo que para eso hay que aplicar las correcciones de la relatividad general, que no voy a hablar aquí, obviamente. Que nuestros móviles tienen esa corrección. Claro. Los móviles no, cuando hacen el cálculo con los GPS ya tienen la corrección relativista. Y ahora os iba a contar eso. Entonces aquí ya lo primero que nos surge es nuestros viajes espaciales. Qué bonitos son los viajes espaciales, ¿eh? Mirad, fijaros que cuando... mira, aquí voy a hacer un dibujito muy curioso, porque fijaros que cuando yo estoy en el sistema de reposo, yo la nave la veo como que se ha espachurrado, ¿verdad? Y cuando... Y aquí que no se ve. Pena. Y cuando yo estoy en el otro sistema, fijaros que
que ahora, si yo estoy en el sistema de referencia de la nave, yo soy el que está en la nave, fijaros que lo que está yendo hacia allá es el planeta y la estrella, y fijaros cómo se ven contraídos. Bueno, lo que quiero decir es que en los viajes espaciales pasa algo parecido a esto. Mirad. Vamos a ir a Alfa Centauri, esa es la estrella más cercana que está a 4,37 años luz, ¿vale? En total serían 8,74. Si yo voy a un 10% de la velocidad de la luz, yo tardaría 80, o sea, en la Tierra pasarían 87,4 años, y en el que va la nave 86,96, nada. Pero en cuanto se va incrementando en el tiempo, fijaros que cuando va al 0,99 de la velocidad de la luz, fijaros que mientras que para el de la Tierra han pasado 8,74 años, para el que va en la nave han pasado 40 y tantos días. Entonces, claro, fijaros que esto cambia mucho la percepción de lo que son los viajes espaciales. ¿Por qué? Porque con la teoría de Newton los viajes espaciales eran prácticamente imposibles. ¿Por qué? Porque las distancias son tan grandes que es imposible. Pero ahora con la dilatación del tiempo sí que no hay problema. O sea, sí que sería posible, pero hay una serie de problemas. Uno, para conseguir una velocidad cercana de la luz, la energía que hay que emplear sería brutal. No tendríamos en toda la Tierra, no tendríamos energía para darle velocidad a la nave. Dos, la protección contra la radiación, que es un problema que además yendo a esas velocidades todavía es algo más complicado. Y tres, ¿quién está a la vuelta? Vamos a ver, imaginaros que yo me voy al centro de la galaxia que está a 30.000 años luz. Como yo voy a una velocidad muy cercana a la luz, yo tardo en ir y en volver un año. Pero para los que están en la Tierra son 30.000 más 30.000, 60.000 años. ¿Quién encuentro yo a la vuelta? Nadie. Entonces, fijaros que realmente, por eso la guerra de las galaxias no tienen esto, porque a lo mejor cuando uno sale y viene a ver al hijo, el hijo ya es más viejo que el padre. Entonces ya uno va a buscar a Obi-Wan Kenobi y ya está ya cascado, o sea, que eso es imposible. Pero gracias a que no llegamos a esas altas velocidades, por eso tenemos nuestro... Pero fijaros que cambia todo. Una cosa muy interesante es que fijaros que podemos ver el pasado, es decir, cuando yo miro una estrella, la veo como era hace, por ejemplo, Alfa Centauri como era hace 4 años, cuando yo miro el centro de la galaxia como era hace 30.000 años, pero no podemos ir hacia atrás en el tiempo. Eso sí que es algo que nos dice la relatividad. ¿Y qué más? Ahí ya no me paro, porque entonces... Bueno, mirad. Esto es un poco rollo, pero tengo que introducirlo un poco. Mirad, a la hora de definir la velocidad, nosotros decimos que la velocidad es espacio partido por tiempo. Pero ahora no puedo elegir un tiempo cualquiera. El tiempo, porque ahora hay muchos tiempos diferentes, pero el único tiempo que es invariante es el tiempo propio. Entonces, a la hora de definir la velocidad relativista, pues hay un cambio. Aparece el gamma por v. Cuando mido la cantidad de movimiento, ¿qué es la cantidad de movimiento? Es una magnitud en física muy importante, aunque al nivel nuestro no lo parezca. Pero lo que nos dice la cantidad de movimiento es que no es lo mismo un camión a 50 km por hora que un mosquito a 50 km por hora. ¿Vale? Que si te da el camión, pues... Y entonces, una cosa muy curiosa es que cuando yo estoy calculando la cantidad de movimiento, que es la masa por la velocidad, fijaros que la masa es una medida de lo que me cuesta mover a mí una cosa, lo que se llama la masa inercial, es lo que se llama en física la masa inercial. Es decir, yo para mover un camión me cuesta mucho más que si tengo que mover una hormiga. Pues eso se mide también en lo que se llama en física la masa inercial, que al final coincide con la otra. Pero lo interesante de esto es que cuando se redefinen las magnitudes aparece esta formulita de aquí. Y lo que me está diciendo es que cuando estoy en movimiento, la masa también aumenta. El por qué, hay algunos físicos que no les gusta hablar esto. Pero todo recordad que todo al final tiene que ver con la gamma esa, y no se olvide que la gamma es que los tiempos se miden de forma diferente. Al medir los tiempos de forma diferente ha cambiado todas las magnitudes. Todo este rollo, ¿por qué lo suelto? Porque ahora vamos a ver qué pasa con la energía. Fijaros que el artículo de Einstein, el primer artículo, terminó aquí. Pero después se dio cuenta de que había una conclusión muy interesante, que era cuando investigaba qué le pasaba a la energía. Me gustaría primero hablar de qué es la energía.
Porque todo el mundo siempre habla de la energía, pero si uno tiene que definir la energía, ¿qué es? Bien, pues nada, fijaros que dice básicamente la energía y la materia es lo que forma todo el universo, ¿vale? La materia es la sustancia, lo que tocamos, lo que pesa, es lo demás, y la energía es lo que mueve esa materia, ¿vale? La materia es algo que podemos tocar, es concreta, mientras que la energía es abstracta. Y una cosa importante es que la siguiente experiencia. Mirad, cuando yo cojo y tengo un objeto y lo coloco en un muelle y lo comprimo, cuando yo cojo esta botella que está aquí en la mesa o la pongo aquí, o cuando yo la lanzo directamente contra la pared, esa botella tiene algo que no tenía antes. ¿Y qué es ese algo? Pues que puede efectuar lo que se llama en física un trabajo mecánico, pero me voy a olvidar, que se puede producir una transformación. Es decir, yo tiro la botella y puedo hacer un agujero en la pared. Si yo esta botella la suelto, me puedo hacer un agujero en el suelo. Entonces, ese algo que ha adquirido ese objeto es lo que se llama energía. ¿Vale? Eso es la energía. La energía, entonces, es la capacidad que tiene un objeto para realizar un trabajo, una transformación. ¿Y por qué suelto este? Tengo que deciros esto un momentito para que comprendáis cuál es la conclusión de Einstein. La energía tiene básicamente dos componentes, la energía cinética y la potencial. La energía cinética es la energía que está asociada al movimiento y la energía potencial es la que está asociada a donde yo estoy, a la posición. Esto es energía potencial, ahora mismo cuando la suelte se va convirtiendo en energía cinética porque va adquiriendo velocidad. Lo importante es que la energía total es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y el principio de conservación de la energía, que todo el mundo ya lo conoce, que la energía no varía con el siglo, la energía ni se crea ni se destruye, la energía se transforma, ¿vale? Siempre tiene que haber la misma cantidad de energía. Einstein hizo lo siguiente, no os asustéis. No, lo único importante de aquí es que os fijáis que es una deducción matemática, no es muy difícil, de verdad, esto en bachillerato lo hace. Pero fijaros que la diferencia es que está el gamma ahí en medio. Pues de darse esta expresión, se da esta otra expresión, que es una expresión muy importante. Y la voy a poner aquí. Einstein se vio con esta expresión y dijo, ¿por qué pongo en rojo? Porque dice, la energía cinética, esto, la K es lo que se llama la energía cinética, es igual a eso que está en rojito, eso de ahí, menos esta. Y voy a despejarla, esto son cuestiones de matemáticas, pero es muy fácil. Cuando la despeja está la energía cinética y esto de aquí es la energía potencial, o una energía interna, está la extendida. Y entonces dijo Einstein, si esta es la cinética y esta es la potencial, esto de aquí es la energía. Digo, si esto es la energía y por otro lado yo tenía que M era esta cantidad de aquí, si yo junto esto, con el fútbol salía más bonito. Me sale la famosa fórmula E igual a mc al cuadrado. ¿Qué es lo que me está diciendo esta fórmula? Esta fórmula lo que me está diciendo es que yo puedo transformar la materia en energía y la energía en materia. La masa y la energía son dos perfiles de una misma cosa. Fijaros que la relación entre el espacio y el tiempo nos da una relación entre la energía y la masa, ¿vale? La masa se podría ver como si fuese una energía congelada. La masa nos mide el contenido de energía que tiene cualquier cuerpo. Y lo que es importante, la energía y la masa, lo que estaba diciendo, son lo mismo. Y después una cosa importantísima es que la masa se transforma en energía y la energía se transforma en masa. Hay cosas bonitas, cosas más feas, pero por ejemplo, una cuestión, la fusión nuclear. Voy a hablar, por ejemplo, de lo que ocurre en las estrellas. Hay una cosa muy curiosa que cuando, imaginaros que el hidrógeno es una bolita y el helio son 4 bolitas. Pues cuando yo cojo las 4 bolitas y las peso y después cuando las junto y las vuelvo a pesar, esas 4 bolitas que están juntas pesan menos. ¿Y esa masa dónde se ha ido? Ese defecto de masa, al multiplicarlo por c al cuadrado, que es una cantidad brutal, fijaros que c al cuadrado no da 16, eso es 90.000 billones. Un poquito de materia, un gramo, me produce una energía absolutamente brutal. Pues esa es la energía que se está produciendo dentro en la fusión nuclear que se produce en el Sol.
y precisamente por la famosa fórmula esa de E igual a mc al cuadrado, ¿vale? Ese defecto de Marte transforma en energía, y gracias a que esa es tan brutal, el Sol vive tanto tiempo. Fijaros que el Sol tiene unos 5.000 millones de años en el proceso, y le quedan otros 5.000 millones más, y eso es gracias a que esa cantidad. Fijaros que la fisión nuclear, que dio lugar, que es lo que se utiliza en las centrales nucleares, en vez de unir átomos lo que hacen es partirlos, pero también hay una pérdida de masa, y esa es la que utilizamos. ¿Qué es lo que tiene de malo la fisión nuclear? Que se producen otras partículas ahí, y hay unas radiaciones que suelen producir mutaciones en nuestro ADN, que es lo que da los cánceres y producen ciertos tipos de enfermedades. La bomba atómica. Y después hay otra cosa muy importante. He dicho que la materia se convierte en energía, pero es que la energía también se convierte en materia. Si yo tengo una energía una energía alta, pueden surgir de pronto donde no hay partículas, debido a que hay una alta cantidad de energía, que eso está sucediendo en los aceleradores de partículas, que surge una partícula y una antipartícula. Y toda la explicación del mundo subatómico tiene que ver con la creación y aniquilación de partículas. Todas las teorías de la electrodinámica cuántica, la termodinámica cuántica, todos tienen que ver con que funcionan con la creación y aniquilación de pares. ¿Qué más os puedo contar? Una cosa muy importante es que una teoría tiene que incluir a la anterior. Eso se le llama en física el principio de correspondencia. Y fijaros que la teoría de Einstein incluye a la teoría de Newton. ¿Por qué? Porque cuando nos movemos a velocidades muy bajas, la gamma es igual a 1, y entonces fijaros que el tiempo sí es el mismo para todo el mundo y las longitudes son las mismas para todo el mundo. ¿Por qué nosotros en el mundo real no detectamos esto? Porque nos movemos muy despacito. Si la velocidad de la luz fuera 50 km por hora, esto sería un desbarajuste. Menos mal que son los 300.000 km por segundo. Y esto ya es para que pensemos un poco. ¿Por qué? Esto es una tontería que se me ocurrió. Mirad, las únicas partículas que se pueden mover a la velocidad de la luz es lo que nosotros llamamos un fotón, una partícula de luz, ¿vale? Pues fijaros que un fotón entonces es energía pura. Y una partícula que no sea, que como tenga masa en reposo, es imposible que pueda llegar a la velocidad de la luz, porque la energía que yo tendría que utilizar sería infinita. Recordad que cuando sale un infinito en física, mal. Entonces, el fotón es energía pura. Y ahora quiero que miremos una cosa, porque esto es una chorrada que se me ocurrió. Mira, si aplicamos las ecuaciones a la velocidad c, me sale que el tiempo, me sale que gamma es infinito, y entonces en matemáticas yo tengo que el tiempo del fotón es infinito, y si yo divido 1 entre infinito, la cantidad que me sale es 0. Es decir, un fotón, su tiempo es infinito, y las distancias que recorre para él son 0. ¿Qué quiere decir eso? Cuidado que vaya a quedar aquí pillado. El fotón es eterno y está en todas partes. Lo próximo que yo escriba va a ser esto. Y ya fijaros que ya termino, es una lástima que... por favor, eso. Que no digan cuando que es la teoría de la relatividad, que todo es relativo, no es verdad. La velocidad de la luz es constante. El tiempo propio, el que yo mido en reposo, es constante. La masa que yo mido en reposo es constante. La longitud que yo mido en reposo no es constante, sino que son invariables. Y después está la famosa forma de la transformación. En resumen, lo que he querido explicar, y ahora me podéis preguntar todo lo que queráis, de verdad, es que lo que dice la teoría de la relatividad es eso que veis ahí. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se mueven a velocidad constante. He puesto en azulito de velocidad constante, ahora veréis por qué. Y fijaros que al intentar reconciliar las leyes de Maxwell y de Newton, lo que consiguió Einstein fue darse cuenta que las mediciones del espacio y del tiempo están modificadas por el movimiento. Si se está moviendo, el tiempo y el espacio no se miden igual. Que el tiempo y el espacio están íntimamente relacionados. Ya no se puede hablar de espacio y de tiempo, se tiene que hablar de espacio-tiempo. Porque el mismo espacio-tiempo, mientras que se va dilatando el tiempo, se va contrayendo el espacio. Eso va a tener después interesantes consecuencias en la teoría de la relatividad general. Y la interrelación entre espacio y tiempo da lugar a la interrelación entre masa y energía.
¿vale? Y es la que da lugar a los procesos y el principio de correspondencia. Einstein, obviamente, no se quedó tranquilo y dice, ¿qué pasa si yo quito las letras que están en azulito? Si no se mueven no a velocidad constante, sino de cualquier forma. Y entonces obtuvo su famosa ley de la gravitación, ley de la relatividad general. Fíjate que lo que dice es que las leyes de la física son lo mismo para todos los observadores, y entonces ¿qué es lo que va a ocurrir en esta nueva teoría? Hay una nueva teoría de la gravedad también afecta la medición del tiempo. Cuando yo estoy en un campo gravitatorio más intenso, el tiempo va más lento. Ya es lo que faltaba. La interacción gravitatoria ya no se trata como una fuerza, sino que se trata geométricamente como una deformación del espacio-tiempo. Fijaros que por eso el concepto de espacio-tiempo es importante. Y básicamente en la ecuación del campo de Einstein lo que dice es que la masa le dice al espacio-tiempo cómo se curva, y la deformación del espacio-tiempo le dice a la materia cómo se mueve. Pero claro, siento que no había salido bien, pero eso será otra historia.